Se reunió el gabinete provincial en las últimas horas y vamos a conversar con el ministro de Economía, Luis Weigler. Luis, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, acá comenzando la semana, porque como ayer fue el Día del Empleo de Comercio, nueva actividad, así que estamos arrancando recién hoy. Sabemos que se reunió el gabinete y hicieron algunas precisiones de qué definiciones hubo. Sí, estamos, digamos, un poco, esta es la época del armado del proyecto de presupuesto para el año siguiente. Y hace más o menos la semana pasada recibimos las pautas macrofiscales de Nación, que son los indicadores que usamos las provincias para el armado del proyecto. Así que, bueno, un poco transmitir eso, transmitir cuáles son las ideas centrales. Bueno, sí, la gobernadora reforzando las políticas públicas a tener en cuenta, después, bueno, un poco la parte de indicadores generales del armado del presupuesto, y estamos en pleno cronograma de armado. Eso es un poco lo que quisimos transmitir en la reunión de gabinete de ayer a los ministros. Uh-huh. Digamos que este ha sido un año complejo en materia de, por un lado, las cuestiones salariales que había que poner sobre la mesa, manejar los recursos del Estado rionegrino con un ciclo inflacionario que ha sido realmente importante. Digo, la previsibilidad para el 2023, ¿cómo se va a tener en cuenta aspectos como estos que, según apuntan algunos, no variaría demasiado en cuanto a la posibilidad de que caigan los niveles de inflación y cosas por el estilo? Mira, dijiste una palabra que realmente cada vez cuesta más, que es previsibilidad. Y justo lo decían en algunas notas anteriores. Si te ubicás en el mismo momento del año pasado armando el proyecto de presupuesto para este año, la pauta de inflación de la pauta macrofiscal era el 34%. Uh-huh. Con lo cual, una de las cosas que yo transmití, y lo transmití la semana pasada en Bariloche, en una reunión con intendentes, es que el número termina siendo secundario, el número nominal que uno pone en el presupuesto. Hoy en día casi, digamos, como hay que tomar los presupuestos como una herramienta flexible para tener la capacidad de acción en cada uno de los momentos coyunturales que nos toca vivir. Entonces, hoy ese índice que el año pasado parecía el 24% es el 60%. El índice del año pasado, el 74, quedó desvirtuado casi antes de terminar el primer semestre. Entonces, hacer una previsión de si el 60 va a ser correcto, va a estar por abajo, no creo, por encima sí, pero ¿cuánto? Entonces, escenarios previsibles han quedado pocos, y ese es el gran problema que nos enfrentamos cuando tenemos que armar el presupuesto, o cuando tenemos que proyectar ahora, por ejemplo, ingresos para el cierre del año. Entonces, la previsibilidad ha quedado bastante relegada, o ha quedado con un desvío muy importante de lo que nosotros proyectamos. Y no te hablo de nosotros como equipo de la provincia, económico de la provincia, te hablo de consultoras privadas, te hablo de organismos públicos del Estado Nacional que se dedican a esto, a proyectar ingresos, y por ejemplo, el tercer trimestre fue muy positivo para los ingresos nacionales y provinciales. O sea, hasta en la parte positiva estamos cerrando en las proyecciones. Entonces, ponerle un número al presupuesto con una previsión, digamos, se hace muy difícil. Lo que tenemos que tratar de lograr es que el presupuesto sí sea una herramienta que tenga la flexibilidad para ir para un lado o para ir para el otro, para ir por el mercado financiero, para ir por consolidar ingresos, o para ir a un escenario de control o priorización de gastos. Entonces, yo creo que debemos apuntar a eso, y eso es un poco lo que transmitimos también en la reunión de gabinete de ayer, de generar esto en los presupuestos, ser herramientas flexibles para actuar en cada uno de los escenarios cuando la realidad nos impone otra cosa que no es la prevista. Digamos que así como este año la modalidad de el tema salarial, ir analizándolo cada 90 días, digamos que el presupuesto general de la provincia, es decir, reacondicionándolo de alguna forma cada 90 días también.
Y hoy el presupuesto, estamos teniendo mayores ingresos a los presupuestados, con lo cual implica aumentar el presupuesto. Claro. Entonces, ese aumento del presupuesto, lógicamente, está hoy priorizado para atender una de las variables fundamentales, que es el gasto salarial. Entonces, tenemos que ir en esa armonía de lo que podamos aumentar de ingresos, ver cómo iniciamos, como va a pasar ahora en breve, la última discusión del último trimestre del año en materia salarial, que un poco es el gasto más representativo de las provincias, ¿no? Ujú. Que de cualquier manera, digamos, para el rionegrino la cuestión salarial es un punto, pero también quiere o pone la lupa sobre la cuestión de seguridad, de educación, salud, que no son datos menores, ¿verdad? Lógicamente, porque a su vez el Estado tiene que seguir cumpliendo las funciones esenciales. Entonces, y en ese rol del Estado cumpliendo las funciones esenciales de seguridad, salud, también nos enfrentamos en un escenario donde tenemos que soportar precios aumentados, o sea, precios, la inflación en distintos rubros, el combustible, o el caso concreto de seguridad o de policía, medicamentos que han tenido quizás aumentos que superan lo que uno dice el 7% de inflación, pero así como determinados integrantes de la sociedad ven la parte de alimentos, nosotros desde el Estado vemos la parte de medicamentos, vemos la parte de combustible, o sea, todo ha aumentado, y en ese rol también está el Estado consumiendo bienes y servicios. Entonces también nos enfrentamos a esa otra pata, que es cumplir las funciones esenciales del Estado en un mercado inflacionario. Ujú. También debe de impactar, se me ocurre en ustedes, lo que tiene que ver con la redeterminación de precios de la obra pública, por ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Eh, Nosotros tenemos una ley de, 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 de obra pública que realmente tiene esta readecuación de precios que, digamos, que es, digamos, es beneficiosa para los constructores o para la obra pública de un lado, y al Estado nos cuesta seguirla. Seguro. Pero digamos también, si no hubiese esta redeterminación de precios, sería prácticamente inviable para las empresas o para el mismo Estado contratar empresas para hacer obra pública, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, vemos que también, por ejemplo, los materiales para la construcción han tenido un aumento quizás muy por encima de los niveles inflacionarios. Seguro. Lo vemos en la cotidianidad de las familias yendo a comprar materiales. Si eso lo trasladamos a una empresa constructora, pasa exactamente lo mismo. Seguro. Luis, ¿y cómo está el tema de la coparticipación? ¿El gobierno nacional está cumpliendo? ¿Cómo viene el panorama? Sí. Yo creo, a ver, lo he escuchado en varios lados, me lo han preguntado si cuando escuchamos hablar al gobierno nacional de ajuste o de reacomodamiento ha tocado lo que tiene que ver con las coparticipaciones provinciales, y eso no ha pasado y no creo que pase, no ha pasado y no creo que pase. Y hemos recibido correctamente, como corresponde, la coparticipación nacional. Y lo que hemos visto en este último trimestre, o sea, estamos por cerrar ahora a fines de este mes, es que los ingresos han sido positivos, o sea, han aumentado en términos reales por encima de la inflación. Entonces, ese escenario lo tenemos que tomar también con mucha cautela, porque en mi opinión, o lo que venimos viendo, no sé si se va a volver a repetir en el último trimestre del año. Ujú. Con lo cual, digamos, hay que ser, en esto sí, previsible con lo que se tiene para tratar de terminar el año más o menos acomodado. Exactamente. Creo que por ahí está pasando nuestro principal trabajo en estos momentos, en cómo cerrar el año. Cuando uno escucha, se adelantan impuestos, lo que implica la liquidación de la soja, por ejemplo, lógicamente va a implicar un aumento de ingresos para la provincia, pero después no va a estar ese ingreso. Entonces tenemos que pensarlo con mucha prudencia y no obnubilarnos, digamos, con decisiones que tienen que ver con que hoy podamos tener un ingreso mayor por la liquidación de la soja, digamos.
O como dirían en el barrio, no estamos para tirar manteca al techo. Tal cual, exactamente. Luis, como siempre, gracias por atenderme. No, por favor, Raúl, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Bueno,